La mayoría de los hombres creen que para atraer a una mujer necesitan largas conversaciones, frases perfectas o un carisma imposible de imitar. Se obsesionan con técnicas complicadas, con discursos mágicos y con estudiar cada movimiento, como si estuvieran en una partida de ajedrez emocional. Pero la realidad es mucho más simple y a la vez más impactante. A veces, solo bastan 3 palabras para encender el interés de una mujer. Suena exagerado, incluso ridículo, pero no lo es. El poder de estas 3 palabras no está en lo que dicen de forma literal, sino en lo que comunican a un nivel emocional y psicológico. Son un detonante, un disparador que activa en su mente sensaciones de intriga, atracción y conexión. Y lo mejor, funcionan porque se apoyan en principios básicos de la naturaleza humana, no en manipulación barata. El problema es que la mayoría de los hombres no saben cuándo ni cómo usarlas. Algunos las dicen en el momento equivocado, con la energía equivocada o desde una posición de necesidad, y así pierden todo su efecto. No se trata de memorizar una fórmula y soltarla sin pensar, sino de entender qué provocan esas palabras, por qué funcionan y cómo integrarlas en tu comunicación para que suenen naturales. El estoicismo aquí nos recuerda algo clave. El verdadero poder no está en las palabras por sí mismas, sino en la actitud y la energía con la que las pronuncias. Un hombre centrado, seguro y con propósito puede decir poco, y aún así dejar una huella profunda. En este contenido vamos a desglosar cuáles son esas 3 palabras, cómo y cuándo decirlas, y por qué pueden cambiar por completo la forma en que una mujer te percibe. 1. ¿Por qué 3 palabras pueden ser más poderosas que un discurso? En un mundo donde todos intentan impresionar hablando demasiado, la brevedad se convierte en un arma de atracción. 3 palabras bien elegidas y dichas en el momento justo pueden lograr más que un discurso de 5 minutos, porque condensan significado, transmiten intención y dejan espacio para que la imaginación trabaje. Psicológicamente, el cerebro procesa la información breve con más facilidad y le da más peso emocional si viene cargada de intención. Un mensaje corto no solo se entiende rápido, sino que también genera un efecto de intriga. La otra persona quiere saber más. Además, 3 palabras eliminan el ruido. Un discurso largo puede diluir el impacto, pero algo breve y contundente concentra toda la atención en ese instante. Por eso, en marketing, en liderazgo y en seducción, los mensajes cortos suelen ser los más memorables. El estoicismo enseña que la fuerza de un mensaje no está en su extensión, sino en su claridad y en la autoridad con la que se comunica. Un hombre seguro no siente la necesidad de justificar cada palabra. Dice lo justo y deja que el silencio haga el resto. Ejemplo natural. Imagina que estás en una conversación ligera con una mujer y en un momento de conexión visual le dices con calma y seguridad: "Me encantas tú". Son 3 palabras simples, pero cargadas de intención y entrega. No necesitas añadir un monólogo explicando por qué. El momento y tu energía hacen que el mensaje se quede flotando en el aire, creando un impacto mayor que cualquier discurso elaborado. En resumen, 3 palabras pueden concentrar más fuerza emocional que un diálogo extenso. Lo breve genera intriga y deja espacio para la imaginación. La seguridad con la que las dices es más importante que la complejidad del mensaje. Cuando entiendes el poder de la brevedad, dejas de hablar para impresionar y empiezas a comunicar para impactar. 2. El principio psicológico detrás del impacto. El efecto de 3 palabras bien dichas no es casualidad. Está respaldado por principios claros de la psicología de la atracción y la comunicación humana. Uno de ellos es la ley de la brevedad y el misterio. Cuando el mensaje es corto, la mente de la otra persona se involucra para completarlo. Esto genera un vacío que el cerebro quiere llenar, y en ese proceso,
las emociones se intensifican. Otro principio clave es el sesgo de novedad. En un mar de interacciones predecibles y diálogos comunes, un mensaje breve y directo rompe el patrón. La mayoría espera largas conversaciones antes de recibir algo personal o intenso. Cuando tú lo haces de forma súbita y segura, creas un contraste que despierta atención inmediata. También entra en juego el condicionamiento emocional. Si esas 3 palabras se asocian a un momento de conexión visual, un gesto de confianza o una situación memorable, el cerebro las ancla a una emoción positiva. Cada vez que ella recuerde ese instante, revivirá la sensación. Desde el estoicismo, el impacto se entiende como la consecuencia natural de actuar con intención. No es casualidad, no es suerte, es el resultado de controlar el momento, tu lenguaje y tu energía para que todo esté alineado en el instante de pronunciar esas palabras. Ejemplo natural. Estás conversando con ella en un lugar tranquilo, hablando de cualquier tema. En un momento, hay un breve silencio y mantienes la mirada. Sin cambiar el tono relajado dices, te ves increíble. No es un cumplido genérico tirado al azar. Es directo, sincero y breve. Ella no necesita más para entender tu interés, y el hecho de que no lo adornes con exceso de palabras lo hace más potente. En resumen, el misterio y la brevedad activan la curiosidad. Romper el patrón predecible crea atención inmediata. Un anclaje emocional convierte 3 palabras en un recuerdo poderoso. Cuando aplicas estos principios, dejas de hablar para llenar el silencio y empiezas a usar el silencio como parte de tu mensaje. 3. La energía que debes proyectar antes de decirlas. Las 3 palabras, por sí solas, no son mágicas. El verdadero impacto depende de la energía que proyectas antes y durante el momento de decirlas. Psicológicamente, la comunicación no verbal pesa más que la verbal. Tu postura, tu tono, tu expresión facial y la calma en tu respiración transmiten más información que el contenido exacto de la frase. Si tus palabras dicen me gustas, pero tu cuerpo refleja nerviosismo o inseguridad, el mensaje pierde fuerza. La energía correcta antes de decir esas 3 palabras es una mezcla de seguridad, calma y enfoque. Seguridad porque demuestras que no temes expresar lo que sientes. Calma porque no proyectas ansiedad por la reacción. Y enfoque porque toda tu atención está en ella, no dispersa. El estoicismo aporta aquí una idea clave. El control interno es el fundamento de la presencia externa. Si tu mente está centrada, tus palabras salen naturales, sin forzarlas ni adornarlas para buscar aprobación. Ejemplo natural. Están caminando juntos después de una conversación agradable. No hay prisa, no revisas tu teléfono y tu lenguaje corporal está abierto. Hombros relajados, mirada directa. Antes de hablar, haces una breve pausa, generando un microsilencio que aumenta la expectativa. Entonces dices, con voz firme pero tranquila, me encantas tú. Lo que hace poderoso ese momento no son solo las palabras, sino todo lo que proyectaste antes: interés genuino, serenidad y presencia absoluta. Este tipo de energía se entrena. No se trata de actuar como alguien seguro, sino de trabajar en tu autocontrol, tu postura y tu capacidad de estar en el momento. Un hombre con una vida interesante y disciplina personal proyecta esa energía sin esfuerzo aparente. En resumen, la comunicación no verbal amplifica o destruye el mensaje. Seguridad, calma y enfoque son la base de la energía atractiva. El silencio previo y la atención plena potencian el impacto. Cuando tu energía es coherente con tus palabras, no solo las escuchan, las sienten. 4. ¿Cuándo es el momento perfecto para usarlas? Decir las 3 palabras correctas en el momento equivocado puede ser como encender un fuego bajo la lluvia. No prende.
El timing es clave para que tengan el máximo impacto. Psicológicamente, las personas están más receptivas a mensajes emocionales cuando se encuentran en un estado positivo o de conexión. Si ella está distraída, molesta o en medio de una situación incómoda, tu mensaje perderá fuerza o incluso se interpretará de forma negativa. El momento perfecto suele cumplir tres condiciones. Hay una conexión previa en la interacción. Ya han compartido risas, miradas o una conversación fluida. El ambiente favorece la intimidad. Un lugar donde no haya interrupciones constantes y puedas mantener la atención mutua. Existe un micro silencio o una pausa natural. Ese instante de calma donde la tensión emocional está en el aire y unas palabras breves pueden potenciarla. El estoicismo enseña a no actuar impulsivamente, sino a leer el contexto y esperar el instante donde tus acciones tengan el mayor efecto. Ejemplo natural. Están sentados en una cafetería, la conversación fluye y de repente hay un momento en el que ambos se quedan en silencio, mirándose. Ella sonríe de manera ligera, sin tensión. Ahí es donde dices, con voz tranquila y manteniendo el contacto visual, te ves increíble. Ese momento no solo hace que las palabras tengan más peso, sino que el silencio previo las envuelve en una especie de burbuja emocional que las hace memorables. Si las dices demasiado pronto, sin que exista conexión, corres el riesgo de que suenen vacías o forzadas. Si esperas demasiado, el momento puede diluirse. Por eso, la clave es estar presente y atento a sus gestos, tono y ritmo emocional. En resumen, el impacto depende tanto del momento como de las palabras. Busca conexión, intimidad y una pausa natural antes de decirlas. Estar presente te permite detectar el instante exacto para actuar. Cuando eliges bien el momento, las tres palabras no son solo escuchadas, son sentidas profundamente. 5. El error fatal que las hace perder efecto. Hay algo que puede destruir por completo el poder de las tres palabras: decirlas desde la necesidad o la búsqueda de validación. Psicológicamente, las personas son extremadamente sensibles a detectar cuando alguien habla para obtener una respuesta que calme su inseguridad. Si percibe que tu objetivo principal es que ella te confirme que siente lo mismo o que te apruebe, las palabras pierden su fuerza y se convierten en una solicitud de atención. Este error ocurre cuando las dices demasiado pronto, sin que exista conexión real. Tu tono es inseguro o titubeante. Las usas como último recurso para salvar una interacción que ya está fría. El estoicismo es claro en este punto. No puedes controlar cómo reaccionará la otra persona. Solo puedes controlar la intención y la calidad de tu mensaje. Si tu motivación interna es demostrar algo o recibir algo a cambio, no estás actuando desde el autocontrol, sino desde la carencia. Ejemplo natural. Imagina que estás con ella, pero la conversación ha sido tensa y con poca conexión. Sientes que se está desconectando y por desesperación sueltas un "me encantas tú" con la esperanza de reactivar el interés. En lugar de acercarla, probablemente genere incomodidad, porque ella percibe que lo dices para manipular el momento, no porque realmente fluya de la interacción. La forma de evitar este error es simple, pero requiere disciplina. Asegúrate de que las dices cuando hay conexión, no cuando falta. Pronúncialas desde la calma, no desde el miedo. Asúmelas como un regalo verbal, no como una moneda de cambio. En resumen, el error fatal es decirlas buscando validación inmediata. La inseguridad y la urgencia matan el impacto. La clave es soltarlas desde abundancia emocional, no desde carencia. Cuando entiendes que el valor de las tres palabras está en cómo las entregas, no en lo que esperas recibir, se convierten en un acto de poder y no de necesidad. 6. Cómo adaptarlas a distintas personalidades femeninas.
No todas las mujeres reaccionan igual a un mensaje breve y directo. La personalidad de quien recibe las tres palabras influye en cómo las percibirá y en la forma en que debes entregarlas para maximizar el impacto. Psicológicamente, el mensaje se filtra a través de su estilo de comunicación y su nivel de receptividad emocional. Por eso, el mismo "me encantas tú" puede ser perfecto para una mujer espontánea, pero demasiado intenso para otra más reservada. Veamos tres tipos de personalidad y cómo adaptar las tres palabras. Extrovertida y expresiva. Prefiere interacciones con energía alta y lenguaje corporal vivo. Aquí puedes decir las tres palabras en medio de una broma o un momento divertido, con una sonrisa y contacto visual seguro. Ejemplo, en una salida llena de risas, la miras y sueltas. Eres increíble tú, con tono juguetón, reservada e introspectiva. Prefiere conversaciones más profundas y momentos tranquilos. Usa un tono calmado, pausado, en un ambiente íntimo sin mucha gente alrededor. Ejemplo, durante una charla en un café, haces una pausa, la miras y dices, "Me encantas tú", con voz suave y sincera, segura y directa. Aprecia la franqueza y la comunicación sin rodeos. Aquí puedes decir las tres palabras con firmeza, sin adornos, mirando directamente a los ojos. Ejemplo, mientras caminan juntos, simplemente dices, "Te quiero aquí", en un tono seguro, sin dramatismo. El estoicismo aquí nos recuerda que adaptarse no es perder tu autenticidad, sino comunicar tu mensaje de la forma en que mejor puede ser recibido. La esencia de las tres palabras no cambia. Lo que varía es la envoltura con la que las presentas según la persona y el contexto. En resumen, ajusta el tono y el momento a la personalidad de ella. No es cambiar el mensaje, sino su forma de entrega. La adaptación aumenta la conexión y la receptividad. Cuando sabes leer a la persona frente a ti, tus palabras no solo se escuchan, se sienten en la forma exacta en que ella necesita escucharlas. 7. ¿Por qué funcionan mejor en situaciones casuales? Las tres palabras tienen más impacto cuando se dicen en contextos casuales y relajados, en lugar de momentos forzados o demasiado formales. Psicológicamente, en situaciones informales, el cerebro está menos alerta y más receptivo. La persona no siente que está bajo presión ni que el momento es especial por obligación, lo que hace que el mensaje se perciba como genuino y espontáneo. En un ambiente casual, como una caminata, una charla en un café o un paseo, las emociones fluyen de manera más natural. Esto facilita que las tres palabras no parezcan un guión ensayado, sino una expresión real que surgió del momento. El estoicismo aquí es claro. La naturalidad es más poderosa que la teatralidad. Cuando intentas fabricar un momento perfecto con demasiada presión, pierdes presencia y autenticidad. En cambio, si estás disfrutando el momento sin expectativas, las palabras salen con más soltura y peso emocional. Ejemplo natural. Imagina que están sentados en un parque, conversando de cualquier cosa, riéndose por una anécdota absurda. Entre risa y risa, la miras y dices con una sonrisa ligera, "Me encantas tú". No hay velas, no hay guión, no hay tensión. Y precisamente por eso, las palabras llegan más directo. Las situaciones casuales también permiten que, después de decirlas, la conversación continúe sin incomodidad. No hay pausa dramática ni expectativa de respuesta inmediata. Ella puede procesarlo a su ritmo, lo que aumenta la probabilidad de que el mensaje se quede rondando en su mente. En resumen, los contextos casuales reducen presión y aumentan receptividad. La naturalidad potencia el impacto emocional. Después de decirlas, la interacción sigue fluyendo sin tensión. Decir las tres palabras en un momento simple pero auténtico tiene más poder que cualquier declaración preparada, porque al final,
Lo que más atrae no es solo lo que dices, sino cómo y dónde lo dices. 8. ¿Cómo combinarlas con lenguaje corporal? Las tres palabras por sí solas pueden tener fuerza, pero cuando las acompañas con lenguaje corporal coherente y magnético, su impacto se multiplica. Psicológicamente, el 55% del mensaje que percibe una persona proviene de lo que ve, no de lo que escucha. Esto significa que, si tu cuerpo contradice tus palabras, el cerebro de ella confiará más en lo que ve que en lo que oye. Por eso, tu postura, tu mirada y tus gestos deben respaldar el mensaje. El lenguaje corporal ideal al decir las tres palabras incluye contacto visual directo, no una mirada fija y tensa, sino una conexión natural que transmite seguridad, postura abierta, hombros relajados, brazos sin cruzar y cuerpo orientado hacia ella. Gestos mínimos pero significativos, como inclinarte ligeramente hacia adelante o usar una mano para enfatizar suavemente. Sonrisa genuina o microexpresión positiva, no forzada, que se vea coherente con el tono de tus palabras. El estoicismo aquí nos recuerda que el control interno se refleja en la calma externa. Si estás en paz contigo mismo, tu lenguaje corporal será naturalmente seguro, sin necesidad de forzarlo o exagerarlo. Ejemplo natural. Imagina que están de pie, conversando en un ambiente relajado. Ella dice algo gracioso, y ambos ríen. Luego, sin prisa, la miras a los ojos, relajas los hombros, mantienes una ligera sonrisa y dices, «Me encantas tú». El contacto visual se mantiene un segundo más después de las palabras, y luego vuelves a la conversación con normalidad. Ese breve instante, respaldado por tu lenguaje corporal, se queda grabado mucho más que si lo hubieras dicho mirando al suelo o con gestos nerviosos. En resumen, el lenguaje corporal coherente refuerza el mensaje verbal. Contacto visual, postura abierta y gestos mínimos generan mayor atracción. La calma interna se traduce en seguridad externa. Cuando tus palabras y tu cuerpo dicen lo mismo, no solo comunicas, provocas una experiencia emocional completa. 9. ¿Qué hacer después de decirlas? El momento después de pronunciar las tres palabras es tan importante como el instante en que las dices. La clave está en no sobrecargar el momento ni buscar una reacción inmediata. Psicológicamente, cuando lanzas un mensaje emocional fuerte, la otra persona necesita espacio para procesarlo. Si, después de decirlo, te quedas mirándola esperando una respuesta, creas presión y puedes generar incomodidad. En cambio, si lo dices y continúas la interacción con naturalidad, transmites seguridad y control emocional. Aquí entra en juego el concepto de dejar que el mensaje respire. Esto significa no repetirlo, no justificarlo y no llenarlo de explicaciones. Solo lo sueltas, lo acompañas con lenguaje corporal coherente y luego sigues en la conversación o actividad que estaban teniendo. El estoicismo respalda este enfoque. Tu valor no depende de su reacción inmediata. Si tu intención es genuina y estás en paz con el hecho de expresarla, no necesitas que la respuesta sea instantánea para sentirte validado. Ejemplo natural. Están tomando algo en un bar tranquilo, hablando de sus planes para el fin de semana. Entre comentarios y risas, en un momento de contacto visual le dices, «Me encantas tú». Ella sonríe, quizás se sonroja o simplemente se queda un segundo en silencio. En lugar de presionar con un «¿Y tú qué piensas?» o repetir la frase, vuelves a la conversación sobre el viaje o el plan que estaban comentando. Ese contraste entre intensidad y naturalidad hace que tus palabras tengan aún más peso. Este manejo post-mensaje comunica tres cosas. Confianza. No necesitas una validación instantánea. Control. Sabes manejar la tensión emocional sin romperla. Atracción. Dejas que el misterio y la intriga trabajen a tu favor. En resumen, no busques una reacción inmediata.
Deja que el mensaje respire. Continúa la interacción con normalidad. La seguridad después de decirlas es parte del atractivo. Cuando no presionas y sigues disfrutando del momento, las 3 palabras dejan de ser solo un comentario y se convierten en un recuerdo que ella procesará mucho después. 10. Convertir 3 palabras en una experiencia completa. Las 3 palabras no deben ser un evento aislado que se pierde en la memoria. Para que realmente atraigan y se queden grabadas, deben estar envueltas en una experiencia emocional completa. Psicológicamente, las personas recuerdan más intensamente las palabras que se asocian a emociones, sensaciones y contextos agradables. Esto significa que, si tus 3 palabras forman parte de un momento especial, el cerebro de ella las recordará con más detalle y las revivirá cada vez que piense en ti. Para lograrlo, debes cuidar 3 elementos. El contexto emocional, que el momento sea relajado, divertido, íntimo o significativo. La coherencia con tu lenguaje corporal, que tu postura, mirada y gestos acompañen las palabras. La continuidad después, que lo que ocurra tras decirlas mantenga el mismo nivel de energía positiva. El estoicismo aquí enseña que no debes forzar los eventos, sino crear las condiciones para que el momento fluya y las palabras encajen naturalmente. No es cuestión de buscar un escenario perfecto de película, sino de estar presente y consciente para aprovechar la oportunidad cuando se presente. Ejemplo natural. Estás en una tarde tranquila con ella, caminando por una calle bonita después de compartir un café. Hay risas, conversación fluida y conexión visual constante. Al llegar a un punto donde el sol se cuela entre los edificios, la miras, sonríes y dices, me encantas tú. Siguen caminando. Quizás haces un pequeño comentario divertido y luego continúan con la salida. Lo que queda en su memoria no son solo las palabras, sino todo el momento. El lugar, la luz, tu tono, la sensación de cercanía. En resumen, las palabras tienen más poder cuando forman parte de un momento emocionalmente rico. El contexto, el lenguaje corporal y la continuidad potencian el recuerdo. No fuerces el escenario, crea las condiciones y aprovecha el instante. Cuando las 3 palabras se convierten en una experiencia, no solo las escuchará, las revivirá una y otra vez. Aquí tienes una verdad incómoda. No atraes por lo que dices, sino por quién eres cuando lo dices. 3 palabras en boca de un hombre inseguro suenan vacías. Las mismas 3 palabras, dichas por un hombre seguro y centrado, pueden encender una conexión inmediata. Deja de obsesionarte con aprender frases perfectas y empieza a trabajar en tu presencia, tu autocontrol y tu valor personal. Así, cualquier cosa que digas tendrá un impacto natural. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez dijiste algo breve que dejó a una mujer sin palabras? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Voy a leer y responder para seguir esta conversación directamente contigo.